visita en estas historias de noches de verano y quería decirle en primer lugar que muchísimas gracias por la confianza que ustedes depositan en estas visitas y en esta persona, porque nos habíamos marcado un cupo de 50 personas y cuando hemos visto la gente que se ha registrado, yo soy incapaz de decirle a nadie que usted no puede venir, así que les pido disculpas en ese sentido. Pero si todos colaboramos, lo vamos a ver y lo vamos a pasar muy bien, de verdad. Porque si en la primera fue un poco técnica, porque teníamos que conocer un poquito el pueblo, esta segunda vamos a divertirnos más. Es verdad que este edificio lleva aquí siglos, pero igual no lo conocemos todo lo suficientemente. Hoy vamos a visitar el convento de Santa Clara. Y le he citado aquí para que podamos comprender ciertos datos muy importantes de este convento. ¿Por qué aquí? Ven ustedes el lienzo de la muralla. Este era el lienzo en lugar de la villa de Palma. Siempre que hablamos de la villa, es de la muralla para adentro. Fuera de la villa, los arrabales. Bien, como ya estamos en la Edad Media, el primer convento que se monta en Palma del Río es el convento de los dominicos, aquí. Este convento tuvo 3 fundaciones. Pero eso se lo voy a contar el día que vengamos a Santo Domingo, que creo que es el 16 de agosto. Lo cierto es que los dominicos son los primeros en llegar, pero dentro de la villa solo existía la iglesia mayor, Santa María. Y en el siglo XV, en torno a 1498, pues se va a fundar Santa Clara. ¿Por qué se va a fundar Santa Clara? Miren ustedes, en ese momento de la historia de España, una de las cuestiones importantes era el linaje, ser alguien con apellidos. Eso se obtenía bien siendo un noble, un aristócrata, o adquiriendo un patrimonio que te permitiera ser hidalgo, que te reconociera el rey esas cualidades y que estuvieras exento de pagar impuestos. Pues hubo un señor que ganó mucho dinero con los distintos señores de la provincia de Córdoba, con el señor Aguilar en Baena, Cabra y toda la parte esta, y sirviendo con el señor Luis Portocarrero en Palma del Río. Este señor se llama Juan Manosalvas, es un personaje histórico, existió. Y este es el fundador del convento de Santa Clara en 1400, hasta ahora se ha dicho 1498, pero un profesor acaba de descubrir que estaba la fecha errónea, que era realmente el 13 de marzo de 1499, por lo que se llama la data de la encarnación, una forma de citar en función de la religión. Pues bien, este señor funda el convento y nos llegó a través de distintos autores la leyenda de que lo había fundado porque mató a su mujer y se arrepintió de haber cometido aquel horroroso crimen. Y a raíz de ahí, para expiar la culpa de de lo que sería un delito de violencia de género, pues funda este convento. Luego, con el paso del tiempo, lo que hemos descubierto que aquello no era una leyenda, que es que la mató de verdad. La mujer se llamaba María Díaz Cabeza de Vaca y su hermano, Antón Cabeza de Vaca, interpone una denuncia contra su cuñado por haber matado a su hermana. Y hay un auto para que se localice a este señor y sea detenido y juzgado. Pero imaginaros vosotros, eso en el siglo XV, pues como que no tuvo mucha importancia. Al final a este hombre no le pasó nada, pero ganó mucho dinero y dijo, voy a fundar un convento de monjas clarisas en la villa de Palma. ¿Y cómo lo hizo? Pues aquí él vivía, tenía una casa, y como hacemos muchas veces hoy en día, si le compro la casa al vecino, hago más grande la mía. Si le compro la habitación al vecino de al lado, que tenemos un cuarto y a media, mi casa es un poquito más grande. Pues este señor se entretuvo en comprar 6 casas, no una, 6, a lo largo de sus últimos años de vida. Y aquí, en la muralla, se había abierto una puerta para poder conectar a los dominicos y poder entrar a la villa. Esta puerta era conocida como la Puerta del Postigo, y esta callejuela realmente se llamaba la Calle del Postigo, hasta que se hace el convento de Santa Clara y va a cambiar el rumbo. Pues bien,
el Papa le concede a este Juan Manosalva la constitución, la creación de un convento. Y vamos a visitar el convento en el orden de las casas que ha ido comprando, porque así lo fue construyendo. No creáis que las 6 casas las compró un día, ¿no? Un día compró una casa, otro año 2, otro año 3, hasta que compró la 6ª. Y en la 6ª ya se lució. Allá llegaremos. Bueno, pues vamos a empezar por las primeras casas, donde hizo la primera parte del convento. Entramos todos hasta el centro del jardín. Por aquí, por favor. Buenas. Pues en las primeras casas construye unos elementos fundamentales para la vida de la comunidad. Recordar que en nuestra primera visita estuvimos hablando de la importancia del agua en la muralla. Aquí hay agua en abundancia, gracias a Dios. Por eso el convento está aquí. El agua, como bien sabemos, al entrar por la Puerta del Sol nos encontramos con un aljibe, dentro de la muralla, en la parte de la mesa de San Pedro, hay otro aljibe, pegado al lienzo que está al lado de la Casa del Pavo hay un pozo, y aquí hay un magnífico aljibe. El aljibe está en esa esquina. Fijaros el desnivel al que estamos, que en el otro lado, en la calle Río Seco, que está mucho más abajo, estamos en una caída del terreno que va buscando el río Genil, hay otro aljibe. Evidentemente todos estos aljibes están comunicados. La manta de agua, la capa de agua que hay por debajo de tierra, les suministra agua a toda esta zona. Todavía, a día de hoy, se sigue sacando agua en la calle Río Seco para regar la arboleda, los jardines de Palma del Río. Y ese maravilloso aljibe que vais a ver ahora está ahí al lado del lavadero donde las monjas lavaban su ropa. Y aquí tenían su huerto donde ellas, según la bula fundacional, para que tengan su siembra de hortalizas, patatas, etcétera, y un poquito de jardín. Se hace una primera nave donde tenían ellas la iglesia, el pequeño dormitorio, tan solo hay 3 o 4 monjas, no pensemos que todavía hay más. Y hacen el cementerio, y el cementerio lo montan en aquella esquina, pegada a la muralla. Por tanto, aquí tenemos el cementerio, el lavadero y el aljibe. Como somos muchos, por favor, unos se van a ver el aljibe y el lavadero, otros al cementerio, y como yo tengo el micrófono y nos oímos todos y guardamos silencio, os voy contando algunas historias, porque las monjas llegan en 1499, 98-9, hemos dicho con el 13 de marzo de la Encarnación, y están aquí hasta 1970. Por tanto, ahí hubo monjas enterradas hasta ese año, que un obrero del ayuntamiento retiró los huesos, los metió, los identificó y los llevó a los conventos donde hoy reposan muchas de esas monjas que eran de Palma del Río. Luego os contaré la última monja palmeña. Vamos al cementerio, vamos al lavadero, vamos al aljibe y nos encontramos nuevamente en el centro del jardín. El que quiera entrar al cementerio, que descorra, ¿cómo se dice? Descorra el cerrojo y que se atreva. Todavía es de día, ¿eh? Y la dama de blanco todavía no va a salir. Donde se lavaba la ropa. La pila evidentemente no estaba en ese sitio, estaba conectada con el lavadero. Pero el lavadero, como habéis visto en algunas otras ciudades, y si no, tenía distintas partes para que cada religiosa, vamos a poner entre comillas lo de que cada religiosa se lavara la ropa. En ese momento estamos hablando de monjas que son las hijas de los nobles. Y entonces una monja hija del conde lavando la ropa lo veo difícil. A la abadesa le llaman la muy magnífica señora, con eso ya os digo todo. Ese es el título propio de un noble, la muy magnífica señora doña Leonor de la Vega. Les decía a aquel grupo que hubo un conde que tuvo 6 hijas y las 6 se metieron a monjas.
el varón no se metió a fraile, porque el varón heredaba. Y la... Abandonamos, amigos, amigas, vamos a abandonar el huerto. Evidentemente también hay datos que tener en cuenta. Hoy es la hospedería de Santa Clara. Cuando terminemos la visita, como volveremos por el mismo sitio, a las 10 nos podemos tomar. El convento se va desarrollando. Sobre la base de las 6 casas, tenemos las primeras casas donde se hace una iglesia, un refectorio y un pequeño dormitorio junto a la cocina. De aquella cocina luego veremos que queda el pozo. Pero en crecimientos posteriores se hace este magnífico patio que ya va dando paso a la solemnidad de un convento que se está consolidando. Este patio es conocido como el patio del compás, el de la entrada A. Existen en casi todos los monasterios. En lo que hoy es la plaza de San Francisco, lo que es la puerta por delante de San Francisco, antiguamente esto se llamaba el compás de San Francisco, ahí había una estructura distinta de cómo es hoy en día, y si queréis ver un compás como era un poco parecido, en Córdoba, en la iglesia de San Francisco, antiguo monasterio de San Francisco, conserva el compás, y en Priego de Córdoba, el convento de San Francisco de Priego, también conserva el compás. Pues este es el compás de Santa Clara. Aquí, dentro de ese sistema de aguas que mantiene vivo el convento, tenemos un elemento muy interesante, el pozo. El pozo tiene un brocal que se llama brocal campaniforme, tiene forma de campana, y la decoración incisa es propia de la cultura mudéjar. Estos pozos son una auténtica joya, quedan muy pocos, pero en Palma del Río hay unos cuantos. Uno de ellos está en la casa de Lillo, en la calle Ancha. En el museo de las Caballerizas, se conserva otro brocal mudéjar de la casa de la familia de Blanca Gamero. Y en alguna casa más hay pozos como este, que son, ya digo, hechos de barro, lo que se llamaba el sistema de churro, que es a base de barro, ir haciendo la moldura, ir juntando los churros, hasta conseguir la forma, que es muy difícil de coser entero. Esto se tendría que coser seguramente en parte, ya sería un mérito sacarlo adelante. Y aquí tenemos el torno. El torno ya es mucho más tardío, pero es un torno clásico de los conventos, donde la decoración es de azulejo sevillano, azul y blanco. En la documentación de la obra de este convento, muy estudiada, muy bien estudiada por el profesor Manuel Pérez Lozano, viene un dato que me llamó mucho la atención, y es que cuando compran azulejos, los compran en Sevilla, azulejos de Sevilla o de Triana, es decir, es una influencia total en la azulejería palmeña. Bueno, el torno era el único sitio por donde podíamos tener contacto directo con las monjas. La edad media vuestra es muy joven, pero aquí se venía por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, a comprar dulces, y se vendían magdalenas y un dulce muy típico de las monjas, que se hizo muy famoso, que se llamaban las pamplinas. Era un dulce casi volátil, era un azúcar quemada con forma de hoja, como de forma. Otra de las cosas que hacían las monjas eran las formas chicas y las formas grandes. Tenían los moldes para hacer las... Otra actividad que hacían también las monjas de Palma del Río era la costura. Aquí se cosía de forma que
Cuando acabó la guerra civil, empezaron a reorganizarse las hermandades, y de las primeras fueron el Santo Sepulcro y el Nazareno. Pues bien, las monjas confeccionaron las túnicas, las primeras túnicas para los jóvenes y los mayores. Las túnicas de los niños metieron por el torno a un niño, lo midieron y sacaron la medida. Ese niño todavía vive, es Rafael Carrasco Caamaño, lo metieron por ahí para hacer la medida de niño. Ya sabéis que cuando se llegaba ahí había que saludar a la religiosa. ¿Cómo se saludaba? ¿Alguien se acuerda? Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué quieres, hermano? Nunca te voy a decir que te doy. Aquí había que pedir. Y dice, pues venga por dulce, venga por lo otro, y se pagaba. Pero, ¿y si eres familiar y te quieres reunir con tu hermana o tu prima que se ha metido a monja? Pues luego vamos a ver las celdas donde se reúnen en privado con ella. Hoy se conservan en la mayoría de los conventos y aquí también se conservan. Bueno, pues llega ese momento de crecimiento. Como os he dicho, se van a comprar unas nuevas casas que van a permitir otro patio, el patio del Laurel. Y al tiempo se hace otra obra, la iglesia del convento. Entremos a la iglesia. Detalle muy importante que está en esa puerta y en esa otra puerta. La fecha de construcción de esta iglesia, 1604. Estamos hablando, por tanto, del siglo XVII. Es decir, hemos empezado al final del siglo XV, en el XVI se está haciendo todo lo que vamos a ver ahora después, pero sobre parte de esas casas, seguimos pasando, por favor, se hace la iglesia en el siglo XVI. Eso indica que había otra antes, porque en la bula pone que se funde con huerto, cementerio, campanario y campana, iglesia, etcétera, etcétera. Vamos pasando, por favor. Bueno, pues la iglesia la manda construir, se hace en tiempos de la abadesa, la Madre Isabel de Cristo, y deja su impronta en las dos puertas. Esta, en concreto, es muy interesante porque hace una invocación a la Inmaculada Concepción, a la sin pecado concebida, que lo vamos a leer ahora cuando salgamos, lo podéis leer todo. Eso indica que estamos en el siglo XVII, cuando España se convierte en la máxima defensora del dogma de la Inmaculada. Los monarcas, los Austria, son unos grandes defensores de que la Virgen María es inmaculada. Todavía no ha sido reconocida como tal por la Iglesia, aunque ya en varios concilios se ha tocado el tema. Y aquí se apela una vez más a la condición de inmaculada en la puerta de la Iglesia. Esa misma apelación, esa misma devoción a la Inmaculada Concepción la vamos a encontrar cuando visitemos la Alhóndiga, la oficina de turismo que está en la Plaza Mayor. En la planta alta está en la pared grabado el voto del pueblo de Palma del Río para defender la Inmaculada Concepción. Fijaros que se celebró un cabildo, es decir, un pleno, como el que acaba de haber esta tarde en el Ayuntamiento. Hubo un pleno donde todos los regidores del Ayuntamiento de Palma juraron defender el dogma de la Inmaculada. Pero vamos ahora a lo que es la iglesia. Tenemos la puerta que conecta con los feligreses y la puerta que conecta con el convento. Y el altar, bien cambiado evidentemente por las transformaciones que ha habido a lo largo de los siglos, llama sobre todo la atención su cúpula, esta magnífica cúpula que está sostenida por estas trompas. Es muy original, es una obra, un estilo propio de finales del siglo XV, principio del XVI. Sin embargo, las ventanas, que nos parecerían, por su forma apuntada, por su forma en aguja, nos parecerían góticas, no lo son.
es un engaño, pero cuidado, no un engaño de nadie, sino que no corresponde a finales del siglo XV ni el XVI. Esas ventanas se hicieron en el siglo XIX y en uno de los canecillos del exterior de la iglesia pone 1875. Si queremos ver una comparativa de estas ventanas, cuando paséis por San Francisco, por la plaza de San Francisco, os fijáis, hay la cúpula, de la primera cúpula de la Virgen de los Reyes, la cúpula de San José, la cúpula de San Antonio, la cúpula del Santo Sepulcro, la quinta. Esa cúpula es del siglo XIX y tiene las mismas ventanas que esta, que es el panteón de los gameros cívicos. Bien, en ese amor por los azulejos sevillanos se introduce un elemento que vamos a ver mucho en el convento, y es estos pequeños azulejos. Se llaman olambrillas y sirven para hacer este juego de los ladrillos en espiral, esa forma de casi un molinillo de viento, en el que el eje es la olambrilla. Las olambrillas tocan temas populares y temas geométricos. Encontraremos dameros, encontraremos figuras de tablero, pero también vamos a encontrar negros. A ver si encontráis un negro por ahí, con todo el respeto del mundo, negros, con los labios muy abultados. Y es que ya están llegando a España los mulatos, los morenitos, como se dicen en el siglo XVI. Acaba de descubrirse América, hay un tráfico de esclavos entre África, América y España, las Indias, Nuevo Mundo y España, y vienen muchos morenos a España y a Palma del Río. Hay bastantes documentos donde aparece fulano de tal o fulana de tal y su criado, el mulato, el moreno. La expresión negro no se utiliza. Y eso se recoge en los azulejos. Una imagen muy circense, el oso tocando el tambor, lo hemos visto siempre en las imágenes del mundo del circo. Pues bien, esto le sirve de decoración al suelo. Y las monjas, ¿dónde están? Aquí no pueden estar, son de clausura, pues están ahí detrás, en el coro bajo. En el coro bajo escuchan la misa, y cuando el sacerdote les va a dar la comunión, pues introduce la mano por una pequeña abertura que está aquí. ¿Me ayuda alguien, por favor, ahí un segundillo? Ahí. Aquí tenéis por donde comulgan las religiosas, porque están en el coro bajo. ¿Y qué hacen en el coro bajo? Pues, entre otras cosas, tocan el órgano, porque con el dinero que ha sobrado de la obra han comprado un órgano. En otras funciones están ya en la parte alta. Aquí tienen ellas muchas devociones. Algunas de ellas han aparecido con la restauración reciente, con las escuelas taller, después hablaremos de eso después de 1979. Por ejemplo, San Lorenzo. Y tienen una imagen de Martínez Montañés, del gran imaginero Martínez Montañés. Tienen aquí una talla de este famoso imaginero. Evidentemente lo pueden disfrutar quienes vienen a misa. Nosotros ahora nos vamos a ir a donde duermen, donde está la enfermería y donde hacen otras actividades. Es su primer pequeño patio, porque todavía no tienen claustro, el patio del Laurel. Por favor, miren la puerta. Sobre estos pilares y esas vigas de madera se sustentan las celdas de la abadesa, la portera, que tenía que acudir a la portería que está aquí, y la enfermería. Aquí es donde tienen ellas su primera vida. Y además aquí está la cocina. Ahora veremos el pozo de la cocina. Hoy en día, por mor del Museo Vittorio Luquino, las celdas han sido ocupadas con... es que hay aquí... no sé si son más de 2.000 o 3.000 prendas de vestir que están custodiadas en las habitaciones. No obstante, si a alguien le apetece subir a las celdas, el corredor está libre. Y aquí tenéis, detrás de vosotros, he traído la vela, porque igual nos tenemos que iluminar con vela, como lo hacían ellas, las pobres, por esta otra habitación, y ellas no pueden tener contacto con sus familiares,
Es un sitio que os puedo asegurar que no lo enseñamos nunca, ¿no, Toñi? No lo hemos mostrado nunca, porque, como veis, está lleno de cámaras, cajas, etcétera, y es bastante complicado. Pero sí quiero que veáis la celosía. Si la celosía del coro bajo es recia, esta, mirar la distancia que tiene desde aquí, intentar meter la mano, un dedo, para tocar a tu madre o a tu prima que ha venido a verte, y no hay forma. No podían tener contacto físico. Recordamos que unas vestían de blanco, las novicias, y las que ya se habían profesado vestían de negro, el velo negro, que ahora hablaremos del velo negro. Bueno, pues ahí os dejo que estés. Así era su celda, así era su vida en este tipo de clausura. Pero también es verdad que está también un poquito mistificado, ese sufrimiento. Bueno. Eso es más propio ya de las del año 30 y de la posguerra. Visten sí, de blanco, pero antes no tanto. Eso nos va a dar un porqué de lo que pasó después. Y las que ya profesan se ponen el velo negro, que ya es que van a ser pues para toda la vida monja. ¿Qué cosa más curiosa? En 1929, estamos hablando de antes incluso de la Segunda República, el 7 de diciembre de 1929, profesó como religiosa de este convento una palmeña que se llamaba Serafina Angulo Colomina, de los Angulos. Los carpinteros de la calle Feria, la Plaza Mayor, tenían una carpintería ahí en la esquina con palos y mucho lío. La Plaza de los Tres Peques, que le decía, la de parritos, perros y palos. Esta familia de los Angulos, uno de ellos fue hermano mayor del Nazareno. Pues Serafina Angulo Colomina entra el 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada, y oficia la ceremonia el párroco Juan Navas Rodríguez Carretero, que acababa de llegar a Palma desde Castro del Río. Días antes había muerto el párroco Enrique Melgar. Y los padrinos de la ceremonia fue Félix Moreno Ardanui y su hija Carmen Moreno de la Cova. Como boda que es, la ceremonia de ingreso de una religiosa en el convento es una boda, es en la que la religiosa se casa con Dios. Incluso cuentan la ceremonia que le colocan el velo negro y una corona de flores. Luego se ofreció un convite, pues ese convite fue por aquí. Háganse la idea de que aquí había un refrigerio que lo pagó todo Félix Moreno Ardanui. Bueno, y dices tú, ¿y qué fue de aquella monja? Pues se pasó toda la vida de Dios aquí. Y fue la última abadesa, Sor María de los Ángeles, que estuvo en este convento hasta 1970, junto con otras palmeñas. No recuerdo ahora los nombres, pero una de ellas la entrevisté en la calle San Juan, y otra me mandó una fotografía desde Bélgica. Y están publicadas por ahí. Si estáis interesados, ya diré en la página de Facebook del Ayuntamiento que se pongan las imágenes de las últimas monjas. Las religiosas se fueron en 1970. Se pudieron llevar bien poco, porque el convento estaba en ruina. Y legaron a las iglesias de Palma algunos materiales. Os voy a contar, por ejemplo, un detalle. El otro día estaba en San Francisco, había un funeral y vi a una chica sentada en una bancada que está aquí al lado de la nueva capilla de la Virgen de Belén. Tiene forma gótica, con unos picos. Esa bancada era de aquí. Se la regalaron las monjas a San Francisco. La Virgen de Belén que se venera en la parroquia de San Francisco es una virgen de aquí, pero no tenía niño. Entonces se restauró y se le colocó un niño. Y otras piezas más están distribuidas por el pueblo. Se repartieron en los conventos de Belalcázar, en la Sierra de Córdoba, en Sevilla, en Santa Inés y en un pueblo de Badajoz. Han muerto ya todas. Una de las últimas murió hace muy poco, creo que en muy mal estado, muy mayor, ciega, etc. Y como no se pudieron llevar nada, de lo poquito que se llevaron fueron los restos de sus hermanas,
que fueron, como ya os he contado, desenterrados y llevados hasta los respectivos conventos. Pues bien, aquí tenían ellas su primer confort, pero el convento va a seguir creciendo. Ahora vamos a ver qué pasó sobre las antiguas casas donde se había construido la iglesia y el refectorio, y se va a reconvertir en el coro. Y además vamos a poder ver el pozo que utilizaban en la cocina. Otro pozo más, ya hemos visto el aljibe, el pozo del patio de Laurel, pues otro pozo en la cocina del convento. ¿Por dónde vamos a entrar? Por favor, pasamos todos por una puertecita que hay detrás de ese arco y nos metemos todos ahí en el coro bajo. Si está a oscura, no preocuparos, no pasa nada. No suele pasar nada. Bastante de esto, del 36. Los azulejos plus ultra son adquiridos posteriormente y son obra de ese insigne y gran palmeño que fue Manuel Ramos Rejano, creador de la cerámica Ramos Rejano en Sevilla, y que sus azulejos están en gran parte de Palma del Río, pero en mucha parte del mundo. Bueno, estamos en una obra, aunque estamos discurriendo por el siglo XVII, porque está haciéndose todas estas modificaciones de las antiguas casas, ahora vamos a llegar al siglo XVI. Pero aquí quería que nos fijáramos en una cosa que es muy compleja de ver, pero por si podéis os lo explico rápidamente. ¿De dónde puede venir esta madera tan grande, estas vigas tan grandes a Palma del Río, si nosotros no tenemos estos pinos ni esta arboleda? ¿De dónde pudo venir esto? Vino de Cazorla. Está documentado la compra de la madera en la sierra de Cazorla y se bajaba por el río. Se juntaban todos los maderos y se hacían como una especie de balsas que se llaman almadías, y los, diríamos, los remeros, los expertos en llevar esa madera, se montan sobre ella y flotando por el río llegan hasta los puertos de Córdoba, donde se descarga mercancía, y hasta el puerto de Palma del Río, donde se descarga esa madera, y se hace con esa madera este magnífico techumbre, este alfarje, que lo vamos a encontrar parecido prácticamente en el monasterio de San Francisco, en el refectorio, el comedor hoy el gran salón, lo vamos a encontrar en el hospital de San Sebastián, y es del mismo estilo, de la misma época prácticamente, y soportada, estas grandes vigas talladas con esos cordones, por estas pequeñas piezas que entran en la pared, que se llaman los canes. El can lo que hace es la fuerza suficiente para poder sostener la viga. Es una técnica muy antigua, pero que en este caso concreto los canes pues se labran y se hacen esas volutas, esos trabajos de geometría, incluso en algunos sitios con unos detalles muy bonitos, casi como ménsula. ¿Quién compró esta madera? Evidentemente la encargó el convento, pero en el contrato figura que lo encarga un carpintero que se llama Diego de Santiago, que curiosamente también participa en la construcción del refectorio de San Francisco. Y los carpinteros de la época dejaban su marca en algún sitio. La tenemos. En la tercera viga está un símbolo de la escuadra y la S de Santiago. Siento que no se pueda ver mejor porque estas columnas han tenido repintes. En otro sitio o de día se ve mucho mejor, pero hasta en eso se va dejando la huella el carpintero que las hace. Y hablando de carpintero, vamos a llegar al momento estelar. El convento ha comprado 5 casas, Juan Manosalva, y compra la última, la casa de Cueto. Pero Juan Manosalva se muere y deja en el testamento un testamento magnífico por el que hemos conocido un montón de detalles del desarrollo de esta obra y el de algunas más de Palma, como por ejemplo que en la esquina del convento hay una casilla donde viven unos frailes franciscanos, tanto en cuanto terminan de hacer la enfermería de San Francisco. Ya están aquí los franciscanos a principios entre 1500 y 1508, en el que ya están ubicándose en la hospedería que se ha hecho allí, no la hospedería, perdón, en la enfermería que se ha hecho para montar el futuro convento de San Francisco. Ya os decía que no solamente debemos ver el registro de las marcas de los carpinteros, sino el registro de los años.
Y los años vienen determinados por la documentación y algunas veces se escribe en algún lugar del edificio. La última parte que vamos a ver ahora se construye a partir de 1541, cuando ya se ha hecho el balcón de palacio, la alhóndiga, se ha colocado el reloj en la plaza, hay un dinerito para hacer el claustro. Y ya se va a reformar todo esto. Van a ser un nuevo refectorio, unos nuevos dormitorios más grandes y un patio mucho mejor. Vamos a salir por aquí. Siglo XV, Juan Manosalva mata a su mujer. 1499, el Papa Alejandro VI le concede la bula fundacional. Empieza la obra y sobre las primeras casas se hace el patio del Compás, el patio del Laurel, y se llega hasta esa esquina, la cocina, ese lado. Ahí termina el antiguo convento. Llegamos al siglo XVI, posiblemente en la historia de la arquitectura palmeña, el gran siglo. Es el siglo donde se construye el convento de Santa Clara, San Francisco, Santo Domingo, la iglesia y claustro o patio del hospital. Es un gran siglo. Evidentemente las razones de tipo económico, social, etcétera, serían un largo estudio, pero confluye todo para que se produzca un cambio en la arquitectura y en la mentalidad palmeña. Entonces, se llega al gran momento, hay que construir este claustro. La primera panda es la panda sur, la primera galería. Y la documentación demuestra que se le consulta al Cabildo, al Ayuntamiento, para que los maestros alarifes, Juan Ruiz y un tal Cristóbal Gómez, den la autorización y la planimetría de esta obra tan importante. En ella participan, evidentemente, los alarifes, los albañiles, que conocen la cultura morisca, la cultura mudéjar. Hay un debate en los expertos en arquitectura muy interesante, y es que hay conceptos que ya, como hablar un edificio mudéjar, un edificio del Renacimiento, etcétera, que queda trasnochado. Y en concreto para este claustro, el profesor Pérez Lozano dice que este es estilo palmeño y además estilo único. Y además vamos a ver el porqué de esa unidad y de esa diferencia de nuestro claustro. Pues bien, los albañiles que conocían la cultura mudéjar, es decir, los que son moros, los que vienen del mundo morisco, conocen perfectamente las técnicas del tallado del ladrillo. Y aquí vemos estas magníficas columnas que no vamos a encontrar en otros sitios. Primero, en el cimacio, el de encontrar esos magníficos mocárabes, también llamados almocárabes. Son esas celdillas talladas que las vamos a encontrar en la Alhambra de Granada. Y acaban, después de distintas celdas y distintos tallados de los ladrillos, acaba en estas puntas de diamante. ¿La veis aquí? Pero en algún sitio esta punta es cambiada por el rostro de una persona. Lo que queráis ahora, vais a localizar el rostro de alguna señora o de algún caballero. ¿Tenéis en alguna esquina? Ahí tenemos una, por ejemplo, ahí tenemos. Bueno, eso es una curiosidad, el encontrar que la punta del diamante la cambia por el rostro de una persona. Ahora pasáis todos tranquilamente. Bueno, luego hace esta parte del ábaco, fijaros en estas flechas, en estos cordones y en estos arquillos peraltados tallados, así como en los cordones que cierran todo lo que sería el capitel. El fuste, la columna, normalmente le llamamos columna a esta parte, pero columna es todo. Cimacio, capitel, fuste y la basa. El fuste es de ladrillo tallado, semicircular, que van encajando las piezas, pero que no deben de coincidir en el mismo sitio para hacerla fuerte. Una hilada de 20 ladrillos. Y la basa es, sobre todo, lo que más llama la atención, es estas puntas
que son muy originales en estas columnas, pues no se encuentran en otro sitio, que son las castañuelas. Bueno, pues este trabajo se hace en 3 galerías, y sobre todo, donde tiene más mérito, es en el encastrado de 4 columnas que coinciden en los pilares de las puntas. Sobre ellas se levanta el arco, que no es de medio punto, si comprobáis perfectamente, es un arco peraltado, que es más alargado, que viene a imitar el arquillo este de la piedra tallada, y se rodea de un alfiz. En concreto, en esta galería se logró hacer en la parte alta los arcos estos que se llaman arcos escorzanos, frente a los otros 2 que son arcos rebajados. Pero todas estas columnas tienen ese mérito, ese trabajo, y se hacen entre 1540 a 1560. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que se concluye el claustro, pero faltándole una galería. No hay todavía estudios claros si esta galería se derrumbó y se levantó una nueva, o es que aquí no la hubo y se levantó desde un principio. Pero lo que sí es cierto, que en las esquinas, en ese encastrado de las columnas, encontramos que las columnas que se hicieron en el siglo XVI se encastran, se unen perfectamente con las realizadas en el siglo XVIII. Bueno, ¿qué pasó aquí exactamente? Porque este estilo, como veis, no tiene nada que ver con esto. Esto nos determina que los albañiles optaron por respetar una arquitectura de ladrillo visto y que encajaron perfectamente, con una buena simbiosis, una columna salomónica o helicoidal con un capitel dórico y una base sencilla. Y fijaros cómo toda la galería es igual, con ese arco de medio punto, porque este se construye en 1733. Tenemos la fecha. ¿Quieren ustedes encontrar la fecha de cuando se hizo esta galería? Pues nada, en un ladrillo que está aquí en el centro, pone 1733, cuando se hace esta galería, siendo abadesa, ¿cómo se llamaba, Virgen Santa? Isabel. Que no, a veces los nombres de las monjas se me olvidan. Isabel, pero sí sé que es Isabel. Yo no sé si de la Cruz o de alguna santa. Y además, esta obra permitió otra cosa más. El arquitecto, después de un pleito, resolvió cómo hacer esta galería y se hizo a la par que la espadaña. Si os vais todos a esa esquina, la espadaña de la torre, para entendernos, del convento, se hace en 1733. Esta monja, la Madre Isabel, fue abadesa entre 1731 y 1734. Le dio tiempo suficiente a hacer la obra de esta galería y la obra de la torre, con un pleito con los curas de la parroquia, porque la parroquia era más pequeñita. Recordar que era la antigua mezquita, ya lo veremos cuando visitemos la Asunción, y al hacerla más grande, se comieron prácticamente la calle paralela que hay aquí detrás. Entonces las monjas pidieron también sus derechos, y uno de los derechos era que querían hacer una torre más alta que esa, pero la parroquia dijo que la torre más alta era la de la Asunción, que no se podía hacer una más alta, y al final hubo conciliación y se hizo la espadaña. Tenemos, por tanto, la fecha de la galería en el ladrillo, 1733, y la de la espadaña, 1733, y la espadaña, 1732. Y así se conformó este patio, este claustro, que ha tenido siglos y siglos de vida. Pues bien, ocurre una historia muy interesante en 1876. Estamos hablando de casi finales del siglo, el último cuarto de siglo del siglo XIX. Es que se había producido la desamortización de los conventos, y el convento de Santa María de los Ángeles en Hornachuelo pues fue cerrado, como también el de San Francisco o el de Santo Domingo.
Y allí conservaban los frailes la reliquia, la cabeza de Fray Juan de la Puebla, fundador de la custodia de Los Ángeles, la custodia de franciscanos observantes. Bueno, pues la cabeza en el 1835 hubo que sacarla. La tuvieron guardada un tiempo el síndico. El síndico era el administrador del convento. Y al final los franciscanos dijeron que la cabeza es nuestra. Y entonces se produce una reunión muy interesante. Concurre el párroco de la Asunción, Francisco Heredia, el arcipreste vicario Cayetano Salamanca García, la madre, la abadesa se llamaba Francisca de la Cruz, me parece, acompañada de las discretas, qué cosa más curiosa, y es que las abadesas, las madres superioras, o también llamadas las presidentas, tenían como una especie de consejo de ministros, unas monjas a las que escuchaban, les daba consejo. Esas monjas que te dan consejo se llaman las discretas. Y dice el acta, asistió la abadesa con las discretas. Si no conocemos el mundo de la religiosa, diríamos, ¿y eso de las discretas qué será? Pues es eso, un grupo de monjas que le asesoran. Y la cabeza de Fray Juan de la Puebla se lo dan a la abadesa de Santa Clara. Y colocan la cabeza en una habitación, antigua sacristía, al lado de la iglesia. Pero la cabeza no está allí. Aquí se han hecho obras y no ha aparecido la cabeza de Fray Juan de la Puebla. Y es que parece ser que en los días de tumulto entre la República y la Guerra Civil, las monjas sacaron la cabeza de donde estaba. La sacaron y además está descrito cómo es la urna, dónde va, te dan todos los detalles, cómo queda la cabeza, que le falta un hueso, ¿no? Lo explica todo con mucho detalle. Y al parecer, cuando vieron el peligro de que la cabeza se pudiera perder, decidieron con el cura de la Asunción esconderla en la Asunción. Y según mis fuentes, está escondida detrás del altar de San Nicolás. Tendremos que perforar o pasar un radar a ver si encontramos la cabeza. Porque no estamos hablando de la cabeza de cualquiera. Fue reconocido como el venerable Fray Juan de la Puebla, fundador de la provincia de Los Ángeles, al que pertenecía este convento. Imaginaos la importancia del mismo. Bueno, pues tendremos que localizar la cabeza. Las monjas siguieron con absoluta tranquilidad toda la década, todo el principio del siglo XX y tuvieron el infortunio de que en los días previos a la guerra, como bien sabéis, fue incendiado San Francisco, asaltado varios edificios y este en concreto fue asaltado y parte de él quemado. Y las monjas abandonaron a tiempo el convento y no les pasó nada. Luego, acabada la guerra, regresaron las monjas. Pero en ese tiempo que las monjas regresan al convento, hay que aprovechar este edificio. Estamos en 1937, en el segundo año de la guerra. Y llega a Palma un joven cura que se llama don Carlos Sánchez Centeno. Don Carlos, el famoso don Carlos, que iba a caballo blanco en la romería. Pues bien, don Carlos decide hacer un comedor para niños huérfanos de guerra y crea aquí, en este edificio, el comedor Divino Maestro. Y aquí vienen a comer unos 500 niños huérfanos que se han quedado sin padre porque los han fusilado, los han matado o han huido de Palma y hay que darle de comer a esos niños. Durante unos cuantos años estuvieron los niños aquí. Hubo un niño que quedó reflejado en el recuerdo de mucha gente de esa época, un niño que decía que siempre llevaba los mocos colgando, porque era muy pobre, entre la pobreza de la pobreza, pobre de solemnidad, era Manuel Benítez el cordobés. Aquí estaba ese niño, comiendo en el Divino Maestro. Bien, entonces llegan las monjas y no ocupan el convento entero, solo ocupan la galería aquella. Y los niños ven por la ventana una monja vestida de blanco, una novicia, y ahí se crea el relato de la dama de blanco.
Evidentemente no era doña María Díaz Cabeza de Vaca, que habían pasado ya 5 siglos la pobrecita, como para pasearse por el convento, pero nació el mito de la dama de blanco. Los niños regresaron cada uno a su casa, las monjas ocuparon todo el edificio, pero ya era muy tarde, porque las actas del Ayuntamiento de Palma del Río van reflejando que viven en una absoluta pobreza. Piden mantas al ayuntamiento, piden una bombilla porque se les ha roto la bombilla. Creo que aquí no habría más que un par de bombillas, aunque hoy lo veamos todo tan iluminado. Y sobreviven, como ya os he dicho antes, con los dulces, cociendo, etcétera, etcétera. Van envejeciendo y esto se les queda muy grande para ellas. Pensemos incluso en nosotros mismos cuando dicen nuestras madres que la casa se me ha quedado grande para tener que limpiarla todos los días. Bueno, pues eso le pasaban a las monjas. Y en 1970 se fueron. Desde el 70 hasta el 79 esto estuvo abandonado. Aquí no había vida ninguna. Incluso en ese abandono fueron creciendo la hierbecita, convirtiéndose en árboles, enredando las columnas, atacando los capiteles, etcétera, etcétera. Y esto estaba deplorable, se estaba cayendo, los tejados caídos, etcétera. Y ya con la llegada de la democracia se toman las primeras medidas para salvar Santa Clara, que fue colocar una suralita para que la lluvia no entrara. Entonces llovía, fijaros si hace tiempo de eso, y empieza a hacerse un plan de actuación que luego ya con una evolución más diríamos, más profesional, y a través de las escuelas taller se lleva a cabo toda esta restauración y para que lo veamos tal cual es el edificio hoy, en el que tiene actividades turísticas, culturales y el Gran Museo Vittorio Luquino en la parte alta. Lo cierto es que le tenemos que agradecer a Juan Manosalva esta idea de crear un convento de Santa Clara en Palma. Fijaros un detalle, él en su testamento lo que quería era pasar a la historia. Ya que no era conde, ni era marqués, ni nada de eso, pues dijo, haciendo este convento pasará a la historia. Y le puso que a quien presidiera la fundación que él había creado, se llamase con sus apellidos, Jiménez Manosalva. No hubo descendencia. Aquello se acabó y los condes de Palma se hicieron ya del convento y, como ya os he dicho, la nobleza palmeña entraba y salía por este convento como quería. Pero 5 siglos después, Manosalva está en el recuerdo de todos nosotros. Le vamos a agradecer eternamente que nos haya hecho este convento de Santa Clara. Ustedes que lo gocen. Buenas noches y hasta la próxima visita. Le di la vela a alguien, la vela se la di a alguien, que es mía, hombre.